Nacional de las Américas en Carthage, Mississippi. Este domingo pasado estuvimos estudiando un tema muy importante y precisamente lo que lo hace muy importante es porque se trata acerca de la eternidad, acerca de la salvación. Y vimos algunas cosas muy importantes que deberíamos de tomar muy en cuenta. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca del plan que Dios tiene para salvarnos. Y ese plan está descrito en la palabra de Dios. Lógicamente que si hablamos de Dios tenemos que hablar de su palabra. Y este plan que vimos el domingo, precisamente, está basado en el libro de los Romanos, por lo cual se le llama el camino de los romanos hacia la salvación. Si usted tiene una Biblia, voy a estar mencionando algunos versículos. Si usted tiene alguna Biblia por ahí en su casa, búsquelos, cada uno de ellos. Si no, escúchelos, yo los voy a estar leyendo para que usted se dé cuenta que no son palabras de los pastores o de los misioneros o de los evangelistas o de las personas que predican, sino más bien es la palabra de Dios. Cada uno de estos versículos está en el libro de los Romanos. Esa es la razón por la cual se llama el camino de los romanos hacia la salvación. El primero de estos versículos es Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. La mayoría de la gente que ya ha estado estudiando la palabra de Dios, pues conocen este versículo de memoria, pero si usted tiene su Biblia, por favor búsquelo. Romanos capítulo 3, versículo 23, y dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir Dios en este versículo? Bueno, no es difícil entenderlo. Usted no tiene que saber griego ni hebreo para poder entender lo que Dios dice. El versículo es claro: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que aquí no hay excepción. Yo pequé y tú pecaste. Mis hijos han pecado y tus hijos han pecado. Cada uno de nosotros somos pecadores. Negar el pecado sería como querer cerrar los ojos ante una realidad. Entonces, es la palabra de Dios, dice: por cuanto todos pecaron. Esa es la primera cosa importante que nosotros debemos creer y aceptar, que somos pecadores. Mientras no aceptemos este hecho, es imposible que Dios nos salve, porque si yo no creo que sea pecador, si yo no creo que haya pecado en mi vida, entonces ¿de qué me va a salvar el Señor? Este versículo, que es la palabra de Dios, y Dios no miente, dice que todos somos pecadores. Y la segunda parte de este versículo dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y destituir quiere decir, pues, sacados fuera, o sea, no tenemos oportunidad, no tenemos chance, no tenemos, no es una opción el ir a la presencia de Dios porque tenemos pecado en nuestra vida. Entonces, este es el primer versículo del libro de los Romanos que nos habla acerca de este plan maravilloso de la salvación. Lógicamente que si tomamos como noticias esto, pues podríamos decir que es una mala noticia. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para apoyar esto, vamos a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjese, el versículo 10 nos fortalece al versículo 23. Versículo 23 dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Dice que todos nos hemos desviado y nos hemos hecho inútiles para el propósito por el cual Dios nos puso en este mundo. El segundo versículo importante en el libro de Romanos, en el plan de la salvación, sería Romanos capítulo 6, versículo 23. Después de leer el primero, Romanos 3:23, donde dice que todos somos pecadores, nos vamos a Romanos 6:23 y dice la primera parte de este versículo. Bueno, lo voy a leer completo primero. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de saber que somos pecadores, el versículo 23 de Romanos 6 nos da una información muy importante y nos dice que la paga del pecado es muerte.
La paga del pecado es muerte. Vivir toda la vida glorificando al enemigo, glorificando al diablo, glorificando al enemigo de Dios. El pago final va a ser muerte. Y no habla aquí de la muerte física. Todos sabemos que un día vamos a morir. Usted un día va a morir, yo también. Todos vamos a morir en algún tiempo. Pero más bien aquí habla de la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Pero gracias a Dios que este versículo no termina en la primera parte, sino que hay una segunda parte del versículo donde dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en este caso dádiva quiere decir regalo inmerecido. Dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ser pecador, yo merezco la muerte. Por ser pecador no tengo opción, solamente la muerte es mi único final. Pero Dios me hace un trato, me ofrece un trato. Yo te doy la vida eterna a cambio de la muerte que tú tienes, a cambio de la muerte que tú mereces. Yo voy a morir por ti, voy a tomar tu lugar, y en el lugar de la muerte tuya te voy a dar la vida abundante. Ese es el trato que Dios me ofrece. Yo creo que es un trato que no debemos rechazar. El versículo que sigue es el punto número 3 del plan de Dios para la salvación en el libro de los Romanos. Es Romanos capítulo 6, versículo 23, bueno, ya lo vimos también, ¿verdad? Es el que acabamos de ver. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no debemos de rechazar. Versículo 8 del capítulo 5 de Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno que Dios no esperó a que dejáramos de ser pecadores, porque si no, nunca nos hubiera salvado. Tengo muchos años de haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Acepté a Cristo cuando tenía 14 años, ahora tengo 57, voy a cumplir casi 58. Sin embargo, todavía sigo siendo un vil pecador. Un pecador salvado por Jesús, pero todavía sigo siendo pecador. El día que yo diga que no soy pecador, estoy haciendo a Dios mentiroso, estoy diciéndole a Dios en su cara mentiroso, y eso no puedo hacerlo, ni debemos hacerlo. Somos pecadores, pero aún así Dios como quiera murió por nosotros en la cruz. Pero no se murió y se quedó, sino que resucitó al tercer día, y eso es tremendo. Vamos a ir al versículo número 4 en el plan de Dios para la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué bueno es ver este versículo. Después de los primeros dos versículos, Romanos 3:23, donde dice que todos somos pecadores, y Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte, qué bueno es leer Romanos capítulo 10, versículo 9, donde dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces vamos a ser salvos. Esto es una buena noticia, gracias a Dios. Debido a la muerte de Jesús a favor nuestro, todo lo que tenemos que hacer es creer en Cristo, confiar en su muerte como pago por nuestros pecados, aceptarle en nuestra vida como nuestro Salvador personal, y seremos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, invocar, que le haga una oración a Dios. No a otra persona, no a la iglesia, no al pastor, no al misionero, no al sacerdote, no a un ídolo, pero a Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es Jesucristo el único que puede salvarte. Es el que me salvó a mí. Y es el que ha salvado a tantos millones de personas desde que Jesucristo murió en la cruz. Y aún antes. Porque en realidad en toda la historia la gente siempre ha sido salva por gracia. En ningún momento, en ningún tiempo, la gente ha sido salva por sus obras, sino siempre por la gracia de Dios. No merecemos la salvación, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pero Dios por su gracia nos salva. Los últimos versículos que vamos a ver, es el punto número 5 en el plan de Dios para la salvación, está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados delante de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Y entonces de esa forma llegamos a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no solamente se refiere a la paz interior que tenemos cuando somos cristianos, sino más bien a lo que se refiere es que antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros estábamos peleando contra Dios. Había una guerra. Cuando yo no conocía a Cristo, había una guerra entre la Biblia y yo, entre la oración verdadera y yo, entre Dios y yo, entre Jesucristo y yo, entre la iglesia y yo. Había una guerra. Yo estaba peleando contra Dios. Pero cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador personal, entonces por la fe fui justificado. Y entonces cuando yo acepté al Señor en mi vida, es como si sacara una banderita blanca y le dijera a Dios: Dios, yo quiero la paz. Yo quiero la paz contigo. Ya no quiero seguir peleando contra ti. En realidad, hermanos, nadie le ha ganado a Dios. Dios no conoce derrota. Si usted está peleando contra Dios en este momento, tenga la seguridad de que usted va a perder. Dios nunca, jamás pierde una batalla. Si usted está peleando contra Dios, arrepiéntase. Acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá y la meditación de su palabra en esta tarde te sirva para que, si no has tomado la decisión de aceptar a Jesús en tu vida, lo hagas ahora mismo. Sería una bendición. Sería una bendición para tu vida, sería una bendición para tu familia, sería una bendición para tu comunidad, sería una bendición para ti mismo estar en paz con Dios. Ya no pelees contra Dios, haz las paces con Dios. Y la única forma es que aceptes a su Hijo Jesucristo. Si tú rechazas al Hijo de Dios, estás rechazando a Dios Padre también. No digas que crees en Dios Padre y rechazas a su Hijo. Recibe a Jesús. Él es el único Salvador.